Bienvenidas y bienvenidos al Geolodía de Alicante. Este año os hemos preparado una ruta por el precioso litoral de Calpe, aprovechando sus paseos marítimos, sus senderos ecológicos. El gran protagonista de la ruta es, como no, el Peñón de Ifac. Os contaremos su apasionante historia geológica de más de 50 millones de años, aprenderéis cómo se han formado las lagunas de Calpe y os esperan muchas más sorpresas. Esperamos que disfrutéis del Geolodía, de esta gran fiesta de la geología de nuestra provincia. En el Cuaternario, el Peñón de Ifac era un pequeño montículo cercano a la costa. A lo largo del tiempo, las corrientes marinas fueron trasladando sedimentos y depositándolos en forma de barras arenosas. Estas barras arenosas tenían dunas y tenían playas. Con el tiempo fueron creciendo y unieron el peñón a la costa, formando un tómbolo. En el interior se generó una laguna que fue disminuyendo en extensión y en profundidad debido a los aportes sedimentarios de las lluvias. Todos estos restos fósiles de estas dunas se pueden observar en los Baños de la Reina. Junto a los Baños de la Reina se preservan un conjunto de dunas fósiles. Si observamos en detalle, vemos un estrato de arenita con una estructura interna en forma de capas inclinadas, la estratificación cruzada. Estas capas inclinadas nos permiten interpretar que estos depósitos se formaron por el desplazamiento de una duna. En la duna, los granos de arena avanzan por la cara de Barlovento hacia la cresta, donde se acumulan y forman repentinas avalanchas de grano, formando una capa inclinada de arena. Este proceso se repite sucesivamente, permitiendo que la duna se desplace y generando una serie de capas inclinadas que conocemos como estratificación cruzada. Las dunas eólicas son frecuentemente colonizadas por vegetación. Este es un aspecto que ha quedado preservado en los Baños de la Reina en forma de estos nódulos de calcita rodeando raíces, los rizolitos. En resumen, este tipo de rocas arenosas con estratificación cruzada nos permiten saber que estos depósitos eran dunas. Si habéis entendido cómo se forma una duna, podréis inferir hacia dónde soplaba el viento del pasado. En este caso, en ese sentido, principalmente hacia tierra adentro. Nos encontramos en los Baños de la Reina, una excavación arqueológica del periodo romano que se descubrió en los años 60 cuando se excavó la línea de costa que va desde la población de Calpe hasta el Peñón de Ifac. A lo largo de esta excavación aparecieron diversas infraestructuras hidráulicas y una de las más destacables que hay es una noria de agua. La presencia de esta noria de agua viene a confirmar lo que ya decía Gaspar Escolano en el siglo XVII, y es que, a pesar de la cercanía al mar, cuando excavamos en esta zona podemos encontrar agua dulce. Esto se debe a que la infiltración que se produce en superficie de agua dulce verticalmente del agua de lluvia y la infiltración lateral que se produce desde el mar producen una situación hidrodinámica en la que el agua dulce, de menor salinidad y por tanto de menor densidad, no llega a mezclarse con el agua salada que queda en una posición inferior. De esta forma, si solamente explotas la zona superior del acuífero saturado, vas a obtener un agua dulce de una calidad razonable y que permite el abastecimiento. El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre, la más expuesta y la que se ve afectada por diferentes tipos de factores, ya sean biológicos, físicos o químicos.
El problema de estos suelos es que suelen ser suelos poco profundos y con poca fertilidad, que impiden en gran medida el desarrollo de diferentes especies vegetales y de especies animales. Esto se acentúa también con la escasa precipitación que tenemos aquí en Alicante. Luego, otro de los fenómenos que se pueden observar es que, aparte de estos suelos arcillosos, sí que encontramos, como en esta parte del talud, unos suelos que son más profundos, con una mejor fertilidad y que permiten un desarrollo óptimo de estas, de especies vegetales y animales, en gran medida porque consiguen una mayor retención de la humedad. Aparte de esto, todo el vapor de agua que viene del Mediterráneo viene acompañado de unas gotículas de agua salada que producen un desplazamiento de la arcilla que hay en la composición del suelo, creando este polvo blanquecino que podemos observar a lo largo de todo el Peñón d'Ifac. Todos sabemos que las algas son un componente fundamental en los ecosistemas marinos actuales, pero no es así en el registro fósil, ya que la naturaleza orgánica, tanto de sus filamentos como de sus membranas, no facilitan su preservación. No obstante, existe un tipo de algas, que son las algas calcáreas, que son capaces de segregar carbonato cálcico. Estas algas, también llamadas rodófitas o algas rojas, forman parte de un ecosistema muy importante actual, que se llaman los fondos de mar. Los fondos de mar también existieron durante el Eoceno-Oligoceno, hace entre 23 y 56 millones de años, época en la cual se depositaban los materiales que actualmente forman el actual Peñal d'Ifac. Estudiando este tipo de algas y sus estructuras, podemos saber distintos parámetros ambientales como la luz, la profundidad o la temperatura. En laderas escarpadas y acantilados frecuentemente ocurren desprendimientos. Los desprendimientos consisten en la separación de una porción de roca del macizo rocoso, normalmente a través de discontinuidades persistentes como diaclasas o estratificación. Estos bloques se desprenden súbitamente, pudiendo llegar a recorrer grandes distancias a través del aire, rebotando, rodando o incluso deslizando. Cuando estos desprendimientos afectan a zonas urbanas, pueden llegar a causar importantes daños materiales, así como afectar a las personas. En esta vista vemos numerosos bloques de roca que se han desprendido del cantil del Peñón d'Ifac, que conforman un coluvión. Bloques de distinto tamaño y además que han caído con distinta energía, que incluso han podido llegar a una distancia superior a 200 metros aquí en el mar. La instrumentación láser escáner 3D permite escanear millones de puntos a gran distancia y con una precisión bastante aceptable. Lo interesante de esto es que mediante distintos estacionamientos podemos obtener como una fotografía 3D de un entorno tal como este Peñón d'Ifac. Y con esa fotografía 3D podemos estimar dónde se encuentran las áreas fuente, que son las zonas desde las que caerán los bloques, además estimar el volumen medio de bloque que puede caer y simular las trayectorias. Uno de los principios fundamentales de la geología es el principio de superposición de estratos, que afirma que en una sucesión de rocas sedimentarias o volcánicas, las capas que están por debajo son más antiguas que las capas que están por encima. Sin embargo, aquí, en el Peñón d'Ifac, se observa una aparente vulneración de este principio, ya que las margas de la base son más jóvenes que las calizas eocenas que se le superponen. Algo similar ocurre en la Serra d'Oltà, donde las calizas eocenas de la cumbre son más antiguas que las margas miocenas subyacentes. ¿Cómo explicar esta aparente anomalía del principio de superposición? Durante buena parte del Mioceno, toda esta región se encontraba cubierta por las aguas de un mar relativamente profundo, en cuyo fondo se depositaban sedimentos margosos. Y debido a la colisión de la placa
mesomediterránea contra la placa ibérica, se comenzó la deformación de este sector de la cordillera bética. Una de las consecuencias de esta deformación fue que en la zona de Altea se produjo un importante ascenso diapírico de sales del Triásico superior. Como es natural, este ascenso elevó el fondo marino y formó un importante domo subacuático. Pero claro, los flancos de este domo eran mecánicamente inestables, lo que desencadenó importantes deslizamientos submarinos, sobre todo hacia el norte. Este tipo de bloques deslizados reciben el nombre de olistolitos. En conclusión, el peñón de Ifak debe contemplarse como un gigantesco bloque deslizado, como un impresionante y hermoso olistolito venido del sur. Contemplar una arena bajo el microscopio no solo es algo bonito, un placer estético, sino que también es una fuente importantísima de conocimiento científico. Por ejemplo, conocer las características de la arena de una playa es importante para establecer cuál es la arena idónea en el caso de proyectos de regeneración de playas. De hecho, parte de las playas del Mediterráneo están perdiendo superficie de arena en las últimas décadas. Esto es debido principalmente a que las presas retienen parte del sedimento que arrastran los ríos y que llegaría a la desembocadura y se distribuiría por la línea de costa. La playa en la que nos encontramos es de origen natural, la fosa. En esta playa los granos son de cuarzo, de carbonato, también hay bioclastos, tal como puede observarse con el microscopio. En cambio, otras playas, como Calafustera, son regeneradas. En ese caso, los granos de arena provienen de una cantera. Son de color mucho más blanquecinos y presentan un tamaño de grano mayor. Después del gran deslizamiento submarino que llevó al peñón de Ifak a fondo del mar, los procesos de colisión continúan y forman los relieves que vemos actualmente en la provincia de Alicante, tanto las sierras como los valles. Estos procesos provocaron que el fondo del mar ascendiera paulatinamente y progresivamente hasta formar las montañas. Podríamos decir que, de alguna manera, todas las montañas que vemos surgieron del fondo del mar. Evidencias de esta deformación también se pueden observar en la cara noreste del peñón, donde lo que se ve es que las calizas de edad Eoceno-Oligoceno se sitúan encima de las margas, que son unos materiales blandos más jóvenes del Mioceno. Cuando recorremos el paseo entre Calpe y Calafustera, una de las singularidades del paisaje que más nos llama la atención es la plataforma litoral o plataforma costera. Estas plataformas se sitúan en la base de los acantilados y tienen una suave pendiente hacia el mar. Para comprender mejor su funcionamiento, vamos a fijarnos en el surco que hay en la base del acantilado. Este surco se llama socavadura o notch y se forma por el golpeo continuo del oleaje. A medida que va avanzando la socavadura, se genera un voladizo que puede crear inestabilidad produciendo la caída del frente rocoso. En ese momento decimos que el acantilado retrocede. Todo el material desprendido es posteriormente removilizado por el oleaje, dejando expuesta la socavadura de nuevo para que el proceso continúe. Lo que podemos apreciar en esta zona es un efecto más del planeta tan dinámico en el que vivimos. El retroceso de la costa acantilada en esta zona costera en los últimos miles de años ha dejado como vestigio esta plataforma litoral. Si por algo se conoce Calpe es por sus playas y por su costa acantilada salpicada de calas. Pero ¿cuál es el origen de este litoral tan escarpado? Si observamos con atención el afloramiento que tenemos a nuestras espaldas, veremos una discontinuidad en la roca.
Se trata de una falla, es decir, de una gran fractura que no solo rompe la roca, sino que produce el desplazamiento de los bloques de rocas situados a ambos lados. En el caso de la falla de Calpe, hace unos 10 millones de años, produjo el levantamiento del bloque situado en tierra y el hundimiento del bloque situado en el mar, dando lugar al escalón topográfico que hoy en día observamos como el acantilado. Además, esta falla no es la única de la zona, ya que forma parte de un numeroso conjunto de fallas que se extienden por todo el norte de la provincia de Alicante, dándole forma a la línea de costa, y algunas de ellas incluso se extienden bajo el Mediterráneo hasta la costa de Ibiza. Las fallas del norte de Alicante se originaron por el estiramiento de la corteza rígida terrestre. Sin embargo, en la actualidad, estas fallas ya no están activas, son fallas relictas, ya que la extensión que las originó cesó hace mucho tiempo. Sin embargo, como cicatrices en la piel, las fallas han quedado impresas en la roca como únicas testigos de procesos geológicos que tuvieron lugar millones de años atrás, antes de que el primer humano pisase la Tierra. En esta parada próxima a la cala fustera podemos observar restos de una duna fósil constituida por calcarenitas. Esta duna es distinta a la que vimos en la parada 2, en los Baños de la Reina, ya que es una duna rampante, es decir, que el viento acumuló la arena en la base del acantilado. En esta parada vamos a estudiar los diferentes procesos de alteración, de meteorización que ha sufrido esta calcarenita en un ambiente litoral, lo que nosotros denominamos como carren costero o la Piaz. Las micro y las mesoformas que podemos observar se generan con diferentes o a través de diferentes procesos de alteración o meteorización. Por ejemplo, la cristalización de las sales o haloclastia se debe a que esta roca, esta calcarenita, es una roca porosa que absorbe el agua del mar rica en sales. Al evaporar, cristalizan y la rompe, generando, por ejemplo, los alveolos, que si nos fijamos nos recuerda a los alveolos de los pulmones. Por supuesto, la disolución química o disolución cástica que se produce esta roca soluble por las aguas naturales, por ejemplo, el agua de lluvia o el agua del mar. Y finalmente, de forma más importante, por la acción biológica, tanto sea por bioerosión como bioconstrucción, por diferentes organismos, tanto algas y cianobacterias, como pequeños animales como cangrejos o moluscos. Estamos en la Tosquera de Les Basetes, un lugar muy importante desde el punto de vista de lo que sería la cantería de rocas ornamentales para la zona. Tenemos delante de nosotros un afloramiento en cuña de piedra tosca. Se puede ver cómo sería el procedimiento de extracción que se hacía aquí prácticamente desde la época de los romanos y hasta hace muy poco tiempo estaban en explotación. Realmente se han ido utilizando de manera intermitente y con explotación de manera técnicamente muy artesanal. Y lo que se hacía era buscar direcciones como esta que se ve en el suelo, son diaclasas, y estos dos surcos paralelos eran la base de poder coger mediante cuñas, también con palancas, cuñas metidas desde abajo, sacar unos bloques que eran los bloques que se utilizaban como bloques de cantera. Las rocas que constituyen estas dunas están formadas desde el punto de vista petrológico por biocalcarenitas. Bio quiere decir que están constituidas por fragmentos esqueléticos de seres vivos, cal, que están carbocementadas por carbonato cálcico, y arenitas, que estos fragmentos son mayoritariamente del orden de 2 milímetros. Los organismos cuyos fragmentos constituyen estas rocas son fundamentalmente algas rojas, briozoos, moluscos y también en algunos casos foraminíferos. La gran resistencia a compresión que presentan estas rocas, debido precisamente a esta cementación, junto con su trabajabilidad, que se ve muy favorecida por su alta porosidad, que es mayor del 30%, hace que estos materiales hayan sido muy utilizados en la construcción de todo este entorno.